Bienvenidos a las teleclases de la asignatura Organizaciones, un espacio producido por Eduvisión, la televisión educativa. Recuerden enviar sus comentarios o sugerencias al correo electrónico eduvisiontv@gmail.com y visitar el portal web www.eduvision.com.co. El objetivo de estas es identificar las organizaciones sin ánimo de lucro, las multinacionales y hacer una comparación entre ellas. La organización sin ánimo de lucro es una unidad social coordinada, consciente, compuesta por dos personas o más que funciona con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o una serie de metas comunes. Según esta definición, las empresas productoras y de servicio son organizaciones, como también lo son escuelas, hospitales, iglesias, entre otras. Así, las personas que supervisan las actividades son responsables de que las organizaciones alcancen estas metas con sus administradores. A continuación se dará una explicación de los tipos de organizaciones según sus fines, es decir, según el principal motivo que tienen para realizar sus actividades. Así, estas se dividen en organizaciones con fines de lucro, llamadas empresas que tienen como uno de sus principales fines, si no es el único, generar una determinada ganancia o utilidad para sus propietarios y accionistas. Asimismo están las organizaciones sin fines de lucro, que se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad, sin pretender una ganancia o utilidad por ello. El ejército, la iglesia, los servicios públicos, las entidades filantrópicas y las organizaciones no gubernamentales son ejemplo de este tipo de organización. También las organizaciones se clasifican de acuerdo con su formalidad. Dicho en otras palabras, según tengan o no estructuras y sistemas oficiales definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. Al igual, estas se dividen en organizaciones formales. Estas se caracterizan por tener estructuras y sistemas oficiales definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. El uso de tales mecanismos hace posible establecer la manera explícita dónde y cómo se separan personas por actividades y cómo se reúnen de nuevo. Tal tipo de organizaciones pueden, a su vez, tener uno o más de los siguientes tipos. Una es la organización lineal, que se constituye la forma estructural más simple y antigua, pues tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y en la eclesiástica de los tiempos medievales. El nombre de organización lineal significa que existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí su formato piramidal. Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su área de competencia, pues las líneas de comunicación son estrictamente establecidas. Es una forma de organización típica de pequeñas empresas o de etapas iniciales de las organizaciones. Otra es la organización funcional. Es el tipo de estructura que aplica el principio funcional o principio de la especialización de las funciones. Muchas organizaciones de la antigüedad utilizaban el principio funcional para diferenciar actividades o funciones. El principio funcional separa, distingue y especializa y es llamado el germen del staff. También encontramos la organización línea staff, que es el resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y funcional, buscando incrementar las ventajas de ambas y reducir sus desventajas. En la organización línea staff existen características del tipo lineal y del tipo funcional.
reunidas para proporcionar un tipo organizacional más complejo y completo. En la línea de staff coexisten órganos de línea, es decir, órganos de ejecución y de asesoría, órganos de apoyo y de consultoría, manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea se caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar, mientras que los órganos de staff presentan asesoría y servicios especializados. Finalmente encontramos los comités, que reciben una variedad de denominaciones como comités, juntas, consejos y grupos de trabajo, entre otros. No existe uniformidad de criterios al respecto de su naturaleza y contenido. Además, algunos comités desempeñan funciones administrativas, otros funciones técnicas, otros estudian problemas y otros solo le dan recomendaciones. La autoridad que se da a los comités es tan variada que reina bastante confusión sobre la naturaleza. Es momento de hablar de las organizaciones según su grado de centralización, es decir, según la medida en que la autoridad se delega. A su vez, las mismas se dividen en organizaciones centralizadas, en las cuales la autoridad se concentra en la parte superior y es poca la autoridad en la toma de decisiones que se delega en los niveles inferiores. Por ejemplo, gran parte de los entes gubernamentales, los ejércitos, el servicio postal y el Ministerio de Hacienda. Tenemos las organizaciones descentralizadas, donde la autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena de mando hasta donde sea posible. La descentralización es característica de organizaciones que funcionen en ambientes complejos e impredecibles. Por ejemplo, las empresas que enfrentan competencia intensa suelen descentralizarse para mejorar la capacidad de respuesta y creatividad. A continuación se profundizará en los modelos organizacionales. Para comenzar, se cita el modelo autocrático. Fue el modelo prevaleciente en la revolución industrial y depende del poder. Quienes ocupan el mando deben poseer poder suficiente para ordenar, lo que significa que si el empleado no cumple órdenes será sancionado. Seguido, el modelo de custodia. Este depende netamente de los recursos económicos. Si una organización carece de recursos suficientes para el ofrecimiento de pensiones y el pago de otras prestaciones, le será imposible adoptar este modelo. También se encuentra el modelo de apoyo. Tuvo sus orígenes en el principio de las relaciones de apoyo y llegó a la conclusión de que una organización es un sistema social cuyo elemento más importante es el trabajador. Los estudios desarrollados por este modelo indicaron la importancia de poseer conocimientos de dinámica de grupos y aplicar la supervisión de apoyo. Para terminar, se hablará del modelo colegial. El término colegial alude a un grupo de personas con propósito común, que tienden a ser más útiles en condiciones de trabajo de lo programado, medios intelectuales y circunstancias que permiten un amplio margen de maniobra de las labores. En este punto de la asignatura se hará referencia a estructura organizacional. Su finalidad es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima para que se alcancen las metas fijadas en la planificación. Así, los objetivos deben de ser verificables, precisos y realizables, y para que sean precisos deben ser cuantitativos, mientras que para ser verificables deben de ser cualitativos. Esos componen los elementos de una organización. Ahora, tiene que haber una clara definición de los deberes, derechos y actividad de cada persona.
fijarle el área de autoridad y lo que cada uno debe hacer para alcanzar las metas. Al igual, se debe desarrollar una estrategia para saber cómo y dónde obtener la información necesaria para las actividades. Cada persona debe saber dónde conseguir la información y le debe ser facilitada. La organización multinacional nace de la creciente internacionalización de los capitales que constituyen uno de los rasgos más sobresalientes de la economía mundial. Como consecuencia, se incrementa el volumen de la inversión extranjera y crece el protagonismo de las empresas de carácter multinacional, hasta el punto de que buena parte del producto agregado y del comercio mundial descansa sobre la actividad de este tipo de empresa. El crecimiento del stock de capital extranjero es más intenso que el correspondiente a otras variables económicas, como el Producto Interno Bruto Mundial o los flujos comerciales. En correspondencia con esta progresión, las empresas multinacionales han adquirido suficiente peso para influir decisivamente tanto en el patrón geográfico y sectorial del comercio internacional como en la evolución económica de muchos países. Dicha evolución comporta un tendencial alejamiento de los mercados respecto a las condiciones de competencia perfecta, especialmente en algunos sectores donde las multinacionales han protagonizado intensos procesos de concentración empresarial. Frente a esta tendencia, la actitud de los gobiernos ha sido estimular los procesos de internacionalización en un doble sentido de entradas y salidas de capital. Por un lado, se potencia la internacionalización de las empresas locales, sobre todo en los países desarrollados. Por el otro, se pretende atraer a las multinacionales a la propia economía. Una vez explicados cada uno de los diferentes tipos de organización, es preciso hacer una comparación entre ellos. Para comenzar a entender lo que es nuestro objeto de estudio, la organización, es necesario conocer en profundidad su definición, sus perspectivas, sus alcances y sus límites. En resumen, los objetivos de las organizaciones son muy variados y con el fin de estudiar los conceptos de este encuentro, los invito a desarrollar la siguiente actividad académica de aprendizaje. Primero, desarrollar un taller sobre las diferencias que existen entre una organización multinacional y una sin ánimo de lucro, de acuerdo con el documento en el siguiente link que se ve en pantalla. Segundo, elaborar una relatoría de las perspectivas sobre las organizaciones del capítulo 1, Organizaciones y Teoría Organizacional, del libro Teoría y Diseño Organizacional de Richard Duff, 9ª edición, página 14 y 15. Así se termina la sección de hoy. Recuerden dejar sus comentarios a través del correo electrónico eduvisiontv@gmail.com y a visitar nuestro portal web www.eduvision.com.co. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos en nuestra próxima teleclase. Hasta pronto.